Bueno, en el video anterior hemos dejado, digamos, presentado lo que es el Código Tributario. Hemos dicho que se divide en dos libros, el libro primero, el libro segundo, que en el libro primero están todas las disposiciones de aplicación a todos los impuestos, y en el libro segundo ya básicamente se refiere el Código Tributario a cada uno de los impuestos, es decir, definiendo cuál es el hecho disponible, cuáles son los contribuyentes, las exenciones, etc. Y recordemos siempre que a través de la ley impositiva anual lo que se hace es sancionar para el año todas las tasas, los porcentajes, los impuestos mínimos, los impuestos fijos que van a regir en el año. Ustedes saben que la política económica que define el gobierno año a año se expresa fundamentalmente a través de estas dos herramientas. Por un lado, la ley impositiva anual, y por otro lado, la ley de presupuesto. Entonces, a través de la ley impositiva, que va a regir durante todo el año calendario, como decía recién, el legislador fija cuáles son las tasas, porcentajes, los impuestos mínimos, digamos, los impuestos fijos, etcétera, que van a regir durante el año. Bueno, siendo así, entonces vamos a comenzar ahora el análisis del Código Tributario en particular, con todas las reformas que hemos visto y que les pido a ustedes que las tengan presente a la hora de estudiar este tema. El artículo primero se define como ámbito de aplicación, y justamente el ámbito de aplicación porque dice que el Código Tributario se va a aplicar a todos los impuestos provinciales que rigen en esta jurisdicción, es decir, en esta provincia, y además se aplicará de manera supletoria a todos aquellos leyes especiales que se dicten en materia impositiva. Bueno, acá nos define entonces el alcance trascendental, digamos, de Código Tributario en todo lo que hace a la materia tributaria en el orden provincial. Por su lado, el artículo 2 ya se refiere a la... podemos seguirlo. Miren, el artículo 2 dice: ningún tributo puede ser creado, modificado o suprimido sino en virtud de ley. Solo la ley puede definir el hecho imponible, indicar el contribuyente y en su caso el responsable del tributo, determinar la base imponible, fijar la alícuota o el monto del tributo, otorgar exenciones, tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones. Y luego agrega, dice: las normas que regulen la materia enumerada en la presente ley no podrán ser interpretadas por analogía. ¿Qué se desprende de todo esto? Bueno, fundamentalmente de la sola lectura vemos que la ley acá vuelve a reflejar el llamado principio de legalidad, es decir, que en este caso, solo la legislatura puede establecer los impuestos, tal como lo definía la propia Constitución. Recuerden que la Constitución provincial, por un lado, dice que es la legislatura la que tiene la facultad para establecer los impuestos y contribuciones que formarán el Tesoro Provincial. Por otro lado, le prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo establecer impuestos y contribuciones, y además también señala, y esto de manera similar con el ordenamiento de con la Constitución Nacional, también establece que la Cámara de Diputados va a ser la Cámara iniciadora de todos los proyectos en materia de impositiva. Además, ¿qué es lo que nos dice este código? Nos dice que solo la ley va a definir el hecho imponible. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es el hecho imponible? ¿Cómo podríamos definirlo? Generalmente, en muchas definiciones, hecho imponible que también suele recibir el nombre de hipótesis de incidencia o presupuesto de hecho. Y podríamos decir que es el conjunto de actos, hechos o circunstancias que, estando prevista en la ley, determina en cabeza de quien, que cuando se produce, se verifican en la realidad, determinan la obligación para el sujeto que la lleva adelante, que la exterioriza, la obligación de abonar el impuesto. Esto sería el hecho imponible, que se compone de diversos elementos. ¿Cuál es el objeto? Es decir, la materia imponible, cuáles son los sujetos, fundamentalmente los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables por deuda ajena, responsables sustitutos, cuál es la materia imponible, cuál es la alícuota que se va a aplicar, y también las exenciones. Ya dijimos que las exenciones también están sujetas a este principio de legalidad, solo la legislatura puede aplicar exenciones. Y en esto recordemos que las exenciones de alguna manera en principio van contra un principio
que se llama el principio de generalidad, es decir, que no deben hacer distinciones que generen privilegios, esto por imperio del artículo 16 de la Constitución Nacional. Sin embargo, las exenciones dice que van a ser procedentes desde el punto de vista legal, siempre que se respondan, digamos, a situaciones económicas, políticas o sociales y no generen privilegios en el medio de otros sectores. Todo esto son los elementos, decía el objeto, objeto, materia imponible, el sujeto, la base imponible, la alícuota, las exenciones, y también me dice este artículo que las infracciones también tienen que estar tipificadas en la ley. Sí, ¿por qué? Porque las infracciones tributarias revisten naturaleza penal y por lo tanto también están sujetas a este principio de legalidad. O sea, si, las infracciones van a ser reprimidas en la medida que estén tipificadas en la propia ley. Bueno. Ahora también la ley dice que se refiere a la analogía, que la analogía es un modo de integrar las normas del derecho, fundamentalmente cuando estamos frente a un vacío legal. Entonces nos dice que podemos recurrir a los principios de leyes análogas para cubrir ese vacío. Evidentemente que este principio, digamos, es aplicable también en materia tributaria, pero en tanto y en cuanto no se refieren a normas materiales o sustanciales, ya que en esto rige plenamente el principio de legalidad. Entonces, por la vía de la analogía no podríamos estar creando impuestos o suprimiéndolo, porque estaríamos afectando este principio. Todo esto es en base a lo que se establece, como decía recién, el artículo 2. Bueno, siguiendo con el ordenamiento del Código Tributario, tenemos ahora el artículo 2, que se refiere a las interpretaciones del Código y de las leyes tributarias. Bueno, no hace otra cosa que hacer lo que ya la doctrina señalaba de hace tiempo, en cuanto a que las normas tributarias son normas ordinarias como cualquier otra norma del derecho, y por lo tanto en su interpretación caben cualquiera de los métodos conocidos en el derecho, cualquier método de interpretación común de aplicación en el derecho. Pero además esta ley, el Código Tributario, dice que cuando no pueda resolverse una cuestión, vamos a aplicar para ello el siguiente orden. Dice primero, dice que habrá que estar a las disposiciones de otra ley. Acá un poco nos está marcando la analogía, pero siempre que no interfiera con o afecte el principio de legalidad. Después dice los principios del derecho tributario. ¿Cuáles son los principios del derecho tributario? Bueno, son los que nos vienen de la Constitución, fundamentalmente, y ya lo dijimos en reiteradas oportunidades: el principio de legalidad, el principio de igualdad, de generalidad, de capacidad contributiva, etc. También dice después, siguiendo este orden, a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho administrativo. Bueno, en ¿cuáles serían los principales principios generales del derecho administrativo? Bueno, el debido proceso adjetivo, el principio de legalidad, el informalismo en favor del administrado, etc. Y después los principios generales del derecho. Bueno, estos serían principios de la buena fe, el de la libertad, el de la supremacía del interés público por sobre el interés privado, el de la prohibición del enriquecimiento sin causa, etc. También dice que, bueno, acá justamente está reconociendo lo que habíamos expuesto anteriormente, que van a ser normas de aplicación supletoria el Código Procedimiento Administrativo, el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal. Todo esto son normas de aplicación supletoria en la materia tributaria.
Luego el artículo 4 se refiere en especial a la naturaleza del hecho imponible, que fundamentalmente se refiere a lo que se conoce con el nombre del principio de la realidad económica. ¿En qué consiste esto? Dice que normalmente cuando una persona o dos personas acuerdan, por ejemplo, llevar adelante un hecho, un determinado acto, normalmente de naturaleza económica, se manifiesta de esa manera la intención fáctica y luego de acordado se le asigna el ropaje jurídico que el derecho le asigna a esa clase de hecho, de acto. Es decir, yo, por ejemplo, concuerdo con ustedes que vamos a entregarle en leasing, o sea, yo le entrego un bien y ustedes me van a pagar en cuota y pudiendo ejercer la opción de compra al cabo de cierto tiempo, pagando un valor que se establece o no, o determinado o a determinar en el futuro. Ahí estaríamos, entonces, si acordamos la operación, el bien y todo lo demás, ahí estaría, digamos, manifestada la intención fáctica, y a los cuales luego le asignamos el ropaje jurídico que el derecho le asigna a ese tipo de acuerdo, que sería la figura de leasing. Entonces allí se manifiesta lo que sería la intención jurídica, es decir, que en general, normal es que la intención fáctica y la intención jurídica sean coincidentes. Sin embargo, muchas veces esta coincidencia no se da, donde ya hay discordancia entre la naturaleza del hecho y el ropaje jurídico que se le ha asignado. Y ahí surge lo que se denomina el principio de la realidad económica. ¿Por qué? Porque esta norma le está dando primacía a la intención fáctica, al decir que directamente se va a despejar ese ropaje jurídico que le han asignado a la parte y se le va a asignar a esos hechos, a esa intención fáctica, el ropaje que la ley asigna para ese caso. Esto es el principio de la realidad económica. Generalmente uno cree que es utilizado por el fisco, pero también en ciertas circunstancias puede ser planteado por el propio contribuyente en su favor. Es decir, no necesariamente es de aplicación por parte del fisco en su tarea de fiscalización y verificación, sino también puede ser empleado en su defensa por el propio contribuyente en algunas circunstancias. Esto es en cuanto al artículo que estábamos analizando. Dijimos que era el artículo a la naturaleza del hecho imponible, es decir, al principio de la realidad económica, artículo 4. En cuanto al artículo 5, la ley se refiere al nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, en este sentido, ¿qué dice la ley? Dice que la obligación sustancial nace cuando en realidad se verifica el perfeccionamiento jurídico del hecho imponible. Por ejemplo, si tuviésemos el hecho de 20 cosas muebles en el IVA, cuando se perfecciona el hecho imponible, se perfecciona con la entrega de la cosa, con la factura o con un documento equivalente a lo que fuera anterior. Entonces, también en este caso decimos que la obligación sustancial nace en ese momento, lo cual no, en tanto que el vencimiento para pagar esa obligación que ya nació simplemente es un hecho declarativo, es un hecho formal. Es decir, cuando, por ejemplo, yo hice esa venta, estoy obligado a pagar el impuesto por esa venta, pero ¿cuándo lo pago? Lo pago a la fecha del vencimiento para presentar la declaración jurada y efectuar el pago. Entonces, esa declaración jurada que presento posteriormente, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo el nacimiento de una obligación que ya se ha producido. Es decir, que la declaración jurada tiene efecto meramente declarativo de la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque esta ya nació al perfeccionarse el hecho imponible. En esto también es muy importante tener en cuenta, a los efectos de saber cuál es la ley vigente, cuál es la ley que debo aplicar, tener en cuenta la naturaleza del hecho imponible. Hay impuestos de hecho imponible instantáneo y hay impuestos de hecho imponible de periodo. Por ejemplo, en el impuesto a los bienes personales, alcanza todos los bienes que tiene la persona el 31 de diciembre de cada año, es decir, a ese momento, 24 horas del 31 de diciembre. En cambio hay otros impuestos, por ejemplo, también sería el impuesto inmobiliario, sería el impuesto a los automotores, etc. En cambio que son impuestos de ejercicio, de periodo, el caso del impuesto a la ganancia.
Es decir, el hecho imponible se va formando alrededor del periodo hasta finalizar el mismo. Por ejemplo, si una sociedad anónima cierra ejercicio el 31 de diciembre, bueno, el hecho imponible se empieza a conformar o a formar a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es decir, que recién el 31 de diciembre se perfecciona el hecho imponible. Por lo tanto, será aplicable la ley vigente a ese momento. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que si una ley modifica, por ejemplo, la tasa del impuesto a la ganancia de la persona física el 30 de junio de este año, por decir, bueno, va a ser aplicable para todo el año. ¿Por qué? Porque no es retroactivo, sino que el hecho imponible se está conformando todavía y no se ha terminado de perfeccionar. Distinto sería que yo hoy en abril saque una norma modificando la tasa del impuesto a las ganancias para personas humanas a partir del año 2019 inclusive. Bueno, ahí sí estaríamos ante una ley retroactiva. Fíjense que en esto es importante señalar lo siguiente, es decir, cuáles son los impuestos de hecho imponible instantáneo y los impuestos de hecho imponible de periodo. Y, por ejemplo, el IVA también, el IVA es de hecho imponible instantáneo, vendo la cosa mueble y se produce el hecho imponible. La declaración es mensual. Yo declaro mensualmente el IVA, pero los hechos imponibles son instantáneos, se van generando en cada instante en que se produce o se perfecciona una venta de cosas muebles. Así, por el contrario, por ejemplo, el caso del impuesto al ingreso bruto, que también es de periodo mensual, allí ya el hecho imponible es de ejercicio, es de periodo, porque no hay un hecho imponible que se vaya perfeccionando a través de cada venta, como el caso del IVA. Por eso decimos que es de hecho imponible de periodo es similar al impuesto a la ganancia. Bueno, y después hay algo, acá quiero remarcar, en el último párrafo de este artículo 5, dice la obligación tributaria es exigible aun cuando el hecho, acto o circunstancia que le haya dado origen tenga un motivo u objeto o un fin ilegal, inmoral o ilícito. Acá cabe el ejemplo, para hacerlo claro a esta norma, fíjense el caso de los blanqueos. Es decir, en la ley de blanqueo, por ejemplo, la última que se dio en el país fue la 27.260, ¿qué permite la ley blanqueo? Permite que, pagando un impuesto especial que se crea por esa ley, se sustituye todos los impuestos que el sujeto ha evadido en los años no prescritos. Por supuesto que el nuevo impuesto siempre es menor a todos aquellos, y máxime que todos aquellos estarían tributando con más intereses, multas, etc. Entonces se lo libera a de todas esas obligaciones, sustituyéndolo por esta nueva obligación que se crea. Pero de este modo el nuevo impuesto estaría fundándose en un hecho ilícito. ¿Cuál es ese hecho ilícito? Que se está partiendo de una figura de evasión. Es decir, se funda en la evasión, en el ilícito de evasión en la cual estaban incursos todos aquellos contribuyentes que no pagaron el impuesto en tiempo y forma. Entonces, justamente acá tenemos un ejemplo de un impuesto que procede y tiene su fundamento en un hecho ilícito. Esto es para señalar un ejemplo de a lo que se refiere el último párrafo del artículo 5. Bueno, el artículo 5 no tiene sustento. Continuando con el análisis del Código Tributario, vemos ahora el artículo 8. El artículo 8 se refiere a la vigencia de leyes tributarias y dice que las normas tributarias que no señalen fecha van a regir a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Fíjense que la ley acá es muy escueta en esto. También lo vuelve a reiterar en el artículo 16 cuando habla de las resoluciones que puede dictar el administrador en materia de reglamentación. También dice que van a entrar en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Además dice las normas tributarias que no señalen fecha. Cuando habla de normas tributarias pueden ser normas legales, pueden ser reglamentarias,
es decir, decretos reglamentarios o también resoluciones generales de la Administración General de Renta. Para todas ellas dice que si no señalan norma de vigencia, entra en regir a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Ahora bien, fíjense que sería recomendable en alguna reforma que se haga, por lo menos adoptar el criterio del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual a través de su artículo 5 dice que las leyes, cuando no establezcan fecha de vigencia, van a entrar a regir a partir o después del 8º día de su publicación. Es decir, como son términos corridos, en días corridos del Código Civil, si una ley se publica en el boletín oficial el día 1, entraría a regir el día 9, el día 9º día, es decir, el día siguiente al 8º día de la publicación. Como ven ustedes, acá hay un espacio de tiempo mayor y no tan exiguo como esto, es decir, se dicta hoy en resolución general y el otro día ya es obligatorio, evidentemente que esto es contraproducente a la hora de facilitar el cumplimiento que hagan los administrados de esa norma. La conocen y ya tienen que aplicarla. Bueno, pueden ser retroactivas, sí, también. Bueno, este Código Tributario dice que las normas tributarias van a regir hacia adelante, no son retroactivas, a menos que algunas normas que expresamente se pongan lo contrario. Bueno, en esto podemos aplicar lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto establece que las normas, sean o no de orden público, rigen hacia adelante, no son retroactivos, salvo que una norma expresa diga lo contrario y siempre que no vulneren derechos amparados por garantías constitucionales, es decir, fundamentalmente acá está en juego el derecho de propiedad. Y después también señala que, fíjense, voy a leerlo para ser claro en esto, dice: las normas tributarias que no definen, que no señalen la fecha desde la cual comienzan a regir, tienen vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial y judicial. No tienen efectos retroactivos, salvo disposición en contrario. Y acá agrego yo lo que dice el Código Civil y Comercial, en cuanto no afecten derechos amparados por garantía constitucional. Después dice: las normas sobre infracciones y sanciones solo rigen para el futuro, solo tendrán efecto retroactivo cuando eximan de sanción a los actos u omisiones punibles acaecidos con anterioridad o establezcan penas más benignas. Fíjense que acá lo que está haciendo es que en materia tributaria todo el régimen infraccional está, tiene naturaleza penal, todo lo que es el régimen infraccional está regido supletoriamente por toda la norma penal, y en este sentido el artículo 18 de la Constitución justamente lo que hace es prohibir la retroactividad en materia penal, es decir, cuando se comete un ilícito, el mismo debe ser considerado con la ley vigente en ese momento, el momento de consumarse el ilícito, y en este caso sería el momento de consumarse la infracción. De todas maneras, también está presente el llamado principio de la ley penal más benigna, que, como ya les dije, está actualmente amparado, contenido en los pactos internacionales, que hoy gozan de rango constitucional, y también en el artículo 2 del Código Penal. El artículo 2 del Código Penal inclusive tiene un concepto, un contenido mucho más amplio que el que establecen aquellos pactos. ¿Por qué digo esto? Porque en los pactos se dice que va a ser de aplicación esta ley más benigna cuando desincrimine o establezcan una pena menor a la que estuviera vigente al momento de cometerse el ilícito. En cambio acá, directamente el artículo 2 dice: bueno, se aplicará la ley más benigna para la persona perseguida penalmente. Es decir, por ejemplo, acá el caso es muy claro, cuando hablamos de la ley penal tributaria, en el régimen penal anterior, la evasión simple tenía un umbral mínimo de punibilidad de 400.000 pesos. Hoy es de 1.500.000, entonces quienes venían siendo perseguidos penalmente por la figura de la evasión tributaria a la luz de aquel régimen, al
al tornarse aplicable el nuevo régimen, recuerden que derogó el anterior, justamente se torna aplicable sin lugar a duda el artículo 2 del Código Penal. Sin embargo, hay jurisprudencia encontrada en este sentido, aunque la gran mayoría, y así también la doctrina en general, dice que es perfectamente aplicable este artículo 2. Bueno, recuerden que en esto también el Procurador General de la Nación, a través de diferentes resoluciones, allá en el 2002 y después ahora, al principio del año pasado, dictó una resolución donde instruía a todos los fiscales a no aceptar la aplicación de este principio cuando se trata de este tema de la condición objetiva de punibilidad. E inclusive hay una sala de la Cámara de Casación Penal que dispuso la no aplicación del principio. Pero vuelvo a reiterar, la jurisprudencia, los antecedentes, los tribunales inferiores, siempre se han volcado por esto, es decir, por darle el sentido que habla el artículo 2 del Código Penal y que, como reitero, es mucho más amplio del que está previsto en aquellos pactos internacionales. Bueno, o sea que volviendo a nuestro Código Tributario, lo único que está haciendo es reflejar todo esto que existe en materia penal, es decir, la aplicación del principio de la ley penal más venida. Luego tenemos, también quiero comentar, por ejemplo, en materia penal tributaria, que en aquella época, cuando se sancionó la primera ley, la ley 23.771, esa ley no establecía la fecha de entrada en vigencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se dictó la ley, se publicó en el boletín oficial, pero no pudo salir a la venta por varios días. ¿Por qué? Porque el personal del boletín estaba en huelga, entonces no podían adquirirse estos boletines. Y se puso en duda entonces a partir de cuándo comenzaba a regir, si después del octavo día siguiente de la publicación, como decía en ese entonces el Código Civil. Bueno, la Corte terminó diciendo, señores, esto es imposible. Imposible pues no podía ser adquirido. Entonces reconoció que en ese caso recién entró a regir el día que se puso a disposición del público usuario del boletín para la adquisición. Es decir, hubo un periodo de suspensión durante el lapso que duró la huelga del personal de este boletín oficial. Esto lo digo, lo señalo, porque es un buen antecedente que hay que tener en cuenta si se diere una circunstancia similar. Bueno, otro tema relacionado con la vigencia son los términos, que dice que en materia de términos se va a aplicar lo que dice el Código Civil, pero que en términos en días se van a computar únicamente los días hábiles. Recordando que también, recordemos también que el Código Civil y Comercial de la Nación, allá por el artículo 7, dice que los vencimientos ocurren en el mismo día, digamos que el plazo vence en el día a la medianoche del día del vencimiento. O sea que si tenemos, por ejemplo, un plazo para presentar un recurso hasta el día de hoy, ese vencimiento, según el Código Civil, operaría a las 12 de la noche. Indudablemente que esto es inoperativo por cuanto la administración pública no está abierta en ese horario. Y es por eso que en lo que se funda el llamado plazo de gracia, cuando permite que los escritos que vencen un día pueden ser presentados en el día siguiente dentro de las 2 primeras horas de atención al público. Y en estos casos siempre es recomendable, parece una tontera, pero hay que tener presente, de hacer poner el sello receptor, hora y fecha de la recepción para poder justificar que ha sido presentado en tiempo y forma. Bueno, y también la ley aclara que en el caso de tratarse de fecha, que cuando caiga el día inhábil de plazo para la presentación de las declaraciones juradas del pago del impuesto, el mismo se traslada al día hábil inmediato siguiente. Y otra disposición que contiene este artículo que estamos analizando es la referida a los intereses, que no es claro, digamos, porque por el modo de expresarse. Yo creo que uniendo lo que dice este artículo con lo que dispone el Código Civil y Comercial, cuando tenemos, por ejemplo, que determinar cuál es el interés que corresponde pagar a una persona por la mora en el cumplimiento de su obligación tributaria, tenemos que tener presente si la mora es en días, en meses o en años. Si es en meses, entonces generalmente
por ejemplo, vamos a poner un caso, supongamos que el vencimiento operado el día 20 de noviembre, yo tengo acá un caso, el 20 de noviembre del año 2019, y el contribuyente recién viene y paga el día 15 de marzo del 2020. O sea, 20 de noviembre del 2019 y 15 de marzo del 2020. ¿Cómo se computa acá? Primero debo computar los meses. O sea, vamos a tener desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre, al 20 de enero y al 20 de febrero vamos a tener 3 meses. 3 meses. Y desde el 20 de febrero ya tenemos fracción de día, y en este caso nos dice que la fracción para fraccionar el interés debemos considerar al mes como de 30 días. Entonces, ¿cuántos días de mora tengo? Bueno, los meses completos finalizaron el día 20 de febrero, entonces a partir del 21 hasta el 29 tengo 9 días. 9 días más los 15 días de marzo serían 15 y 9, 24 días. 24 días, o sea que vamos a tener una mora de 3 meses y 24 días, que haciendo los cálculos esto nos daría un 11,4% de interés, que aplicado, por ejemplo, si la deuda fuese de 100.000 pesos, el interés sería de 11.400 pesos. De todas maneras, los invito a que hagan los cálculos para que puedan verificar lo que estoy diciendo. Bueno, continuamos en el próximo video.